Hola Aries, bienvenidos, bienvenidas a mi canal Aguas de Sabiduría. Este espacio fue creado pensando en ti. Permite que las aguas de la sabiduría te lleven al mar de la abundancia. Date la oportunidad de autodescubrirte. A través de mi guía llegarás al centro de tu fuente donde radica la abundancia de tu economía y tus finanzas. Aries, como signo de fuego, eres líder por naturaleza, generoso e impulsivo. Por lo general no te mides al momento de tomar una decisión. Cuando se trata de negociaciones, no analizas dos veces. Eres de los que piensa que si las cosas no salen bien, siempre hay otra oportunidad. El dinero, querido Ariano, querida Ariana, es energía y como tal hay que guiarla. Hay quienes dicen que el dinero no hace la felicidad. Yo te digo que el dinero mantiene la felicidad. Y ahora sí, Aries, vamos contigo. Vamos a comenzar con las personas que están casadas, que tienen familia, que están comprometidos. Y después nos vamos con los arianos y arianas que estén solteros. Vamos a ver qué nos dicen las cartas de ti, Aries. Por ejemplo, Aries, aquí tenemos que dice que muchos arianos están atravesando una situación económica un poco fuerte. No obstante, para aquellos arianos que trabajan en bienes raíces, vienen firmas de contratos, vienen ventas muy buenas. Tienes que analizar tu situación económica porque las cosas van a salir de acuerdo a como tú lo deseas. Pero tienes que analizarlas, centrarte en lo que deseas ver realizado, cómo quieres que se realice, porque todo va a fluir junto con tu familia, pues vas a lograr esa meta que deseas en cuestiones de negociaciones. Para otros arianos que están en otras fuentes de trabajo, la economía va a estar fluyendo. Por ejemplo, aquí vemos que los arianos que tienen empresas, comienza la fluidez de contratos, contratos para el exterior, contratos en el país donde están, y los arianos están como internalizando un poco más este ariano que está casado, este ariano que está comprometido, este ariano que tiene familia, que está viendo que el mundo está bastante convulsionado. Este ariano está pensándolo bien, está analizando la situación y eso es bueno porque te está dando una evolución económica muy, muy, muy buena, y en el futuro inmediato, que estamos hablando de días, de semanas, pues esa economía está fluyendo y eso es importante para los empresarios, eso es importante para la persona que está dependiendo de las ventas. El ahorro es importante en este momento que comienza, por llamarlo de alguna manera, la ola sube, entonces está subiendo la ola, entonces es bueno ahorrar. Este es el momento para ahorrar, para pensar en ese futuro, para comprar seguros, para hacer viajes cortos. Y todo esto tiene que ver con los negocios. Salen viajes cortos, sale firma de contratos. Entonces es muy bueno porque sale trabajo. Hay muchas cosas en la palestra, o sea, hay propuestas de trabajo, hay propuestas de negociaciones, y todo esto está muy bien porque se van a dar muchas cosas para esos arianos que están pensando en viajar al exterior, y quieren firmar un contrato fuera del país de donde se encuentran. Pues les digo que es el momento de tomar la decisión, que es el momento de salir adelante, porque sí, las cartas dicen en este momento es el momento. Entonces hay que aprovecharlo, hay que aprovechar cuando esa ola está arriba, para que cuando la marea baje, pues tener la seguridad y estar establecido. Entonces, bueno, Aries, tú que estás comprometido, Aries, Ariana, tú que estás con familia, que tienes un empleo, que tienes una empresa,
pues te digo que se presenta una semana bastante movida con respecto a contratos, a soluciones, y eso es muy, pero muy bien en la parte económica y tu parte financiera. Ahora vamos a hablar sobre ese ariano, esa ariana que está soltera, el soltero, que no tienen tantos compromisos de familia y que son soñadores, ese ariano que se lanza al vacío sin pensarlo dos veces, pero que sí, está llegando ese momento de reflexión. Para ese ariano, en esta semana es también su momento, ese momento de... Hay arianos que tienen mucho trabajo, otros que están viendo otras posibilidades de cambios de empleo. Es bueno, es el momento para hacerlo también. Hay unos que se están quejando porque están ganando poco dinero, pero les digo a ellos que vienen cambios pronto, para unos cambios de empresa, para otros contratos nuevamente. Hay el ariano que totalmente le va a cambiar la vida, este ariano que se va a ir de un país a otro o de una ciudad a otra, con empleo, por supuesto, y está al lado de la rueda de la fortuna, por supuesto, y esto quiere decir que el cambio es pronto y es muy bueno. Este ariano que está fuera de su país, que se siente solo, que emigró y por alguna circunstancia siente algo de soledad, este ariano le están cambiando muchas cosas, entonces tiene que centrarse un poco más en sus metas, en qué es lo que quiere ver realizado, cómo lo quiere ver realizado. Y esa meta pues está llegando, está aquí, entonces hay que aprovecharlo, hay que dejar un poco al lado esas añoranzas y todos esos deseos y no pensar tanto en la soledad. Hay que hacer amigos nuevos, hay que compartir, hay que divertirse porque vienen viajes. O sea, para el ariano viene una semana muy buena en todos esos cambios, viajes, firmas de contratos, soluciones económicas, viene fluidez de dinero y la economía, por supuesto, está subiendo. Entonces, te lo recomiendo como se lo recomendé a los arianos casados. Es un momento de comprar seguros, de guardar dinero, o sea, están en la cresta de la ola, entonces hay que aprovecharlo. Este es el momento para aprovechar esa fluidez económica, ¿ok? Sí, nos dice que sí, que todo está muy, pero muy bien. Entonces, hay que tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión. Mira, no escatimar en los pensamientos, porque el ariano sí tiene la costumbre, no, me lanzo y ya, y bueno, después veo, resuelvo. Pero analízalo y ya verás que vas a tomar la mejor decisión. Pero te digo, es el momento de tomar esas decisiones con respecto al trabajo y a tu parte económica. Sabes, Aries, que esta es una lectura general, ¿verdad? Pero sé que también que todo aquel ariano que contactó, que conectó en este momento con mi canal, esta información es para ti. No obstante, si deseas una información más personal, si deseas sobre otros asuntos de tu vida, bien puede ser sobre el amor, sobre la salud, aparte de las finanzas y de tus finanzas personales, pues te puedes contactar a mi página web. Ahí te van a dar toda la información necesaria para que concertes una cita conmigo. Deseo que las aguas de la sabiduría te lleven al mar de la abundancia y que consigas cristalizar tus deseos y llevar a cabo todas tus metas. Muchas gracias por sintonizarme.